Diga, buenos días. Esperamos que estén pasando un buen momento en la gracia de Dios, en su misericordia. Hoy venimos una vez más ante su palabra y vamos a tratar un tema muy interesante en nuestro discipulado. Esperamos que sea edificación y bendición y esperamos que Dios se glorifique y edifique, bendiciendo vuestras vidas, vuestras almas, a cada uno, todo su casa, su hogar, sea edificado, sea bendecido. Vamos a tratar un tema llamado hoy la sobreabundancia del otzar, le puse yo, pero esa palabra otzar es del original, pues del hebreo, y lo que significa es alfolí. Eh, Estaba dándome a la tarea un poquito de indagar cuántas veces aparece esa palabra alfolí, digamos así en lo original, ¿verdad? Cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento, que es donde eh, está su base, digamos, ¿verdad? Y estaba viendo que aparece 65 veces, aparece en el Antiguo Testamento. O sea que por lo que podríamos decir que la palabra alfolí, aunque no figura como tal, digamos alfolí, en todos esos versículos que aparecen, pues realmente en el original sí aparece ese concepto, esa palabra otzar, que quiero explicar un poquito. Aparece 65 veces, por lo que podríamos decir que la palabra alfolí aparece 65 veces en la Biblia, aunque en muy pocas veces logramos ver, digamos así como tal, como alfolí en algunos versículos. Pero originalmente, sí repito, son 65. Y eso me llamó mucho la atención y por eso quise tocar ese tema. Dios lo puso en mi corazón y fuertemente, pero que veo una gran bendición aquí de parte de Dios, o lo que Dios desata, lo que Dios quiere desatar para nuestras vidas y nuestras familias. Entonces por eso le pusimos así la abundancia, la sobreabundancia del otzar, del alfolí. Entonces a eso es lo que lo queremos llevar un poquito en este día. Y desde ya declaramos que las ventanas de los cielos serán abiertas con bendición, como dice su palabra, sobre nosotros hasta que sobreabunde. Entonces quisiera poner mi base entonces acá. Y este versículo es clave, Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Quise tomar este versículo como base porque mire cómo dice, mire qué belleza de versículo, y eso es lo que vamos a tratar de explicar un poquito con la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo. Que el Señor añada bendición a su palabra es nuestra oración y anhelo, y que muchos sean levantados por ella en el nombre de Jesús. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, más el hombre insensato todo lo disipa. Entonces, abajo todo lo que leímos es todo lo contrario, ¿verdad? Del sabio. Pero ahorita lo que vamos a tratar es la primera parte, que es tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces, como primer punto, digamos, a conversar en esta introducción, es que ahí está en blanco la palabra tesoro. Y esa palabra tesoro, hermano y iglesia de Cristo, es una de las 65 veces que aparece la palabra en el original otzar, que significa alfolí, entre otras cositas. Pero yo me estaba dando cuenta, viendo, chequeando varias versiones, que la mayoría de las versiones de la Biblia traducen tesoro. La mayoría traducen tesoro. Unas traducen alfolí, ¿verdad? Otras traducen almacén, otras traducen depósito, pero la mayoría traducen tesoro. Ese es el otzar. Pero este es el alfolí, el alfolí de Dios. Pero viendo esto me estoy dando cuenta, hermano, que Dios tiene un alfolí, pero también le ha dado un alfolí
a su pueblo, a sus hijos. Y eso es lo que queremos ver a la luz de la palabra un poquito en este día. Pero aquí, por lo menos aquí, ya podemos ver el propósito de Dios, porque por ejemplo dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Entonces quiere decir que por lo menos aquí ya vemos que el sabio, mire, el sabio tiene un alfolí. Amén. Porque aquí es como que dijera, lo podríamos traducir así, ¿verdad? Digamos ya del original al español, como nosotros lo hablamos, podríamos decir alfolí precioso y aceite, que es figura de la unción. Amén, es figura del Espíritu. El aceite, aquí el concepto también es shemen, el aceite, que es el aceite que se usa para las lámparas. Es el aceite que mucho es nombrado en la Biblia también. Ahora no vamos a entrar en eso porque sería otro tema. Pero es figura de la unción, del óleo, del Espíritu. Entonces dice que aceite, mire, hay en la casa del sabio. Entonces el sabio tiene un alfolí en su casa. Tiene un tesoro en su casa. Pero no solo tiene un tesoro, dice, tiene aceite, tiene unción, en otras palabras. Entonces eso es lo que nos deja ver en primer lugar acá, es que Dios, el propósito de Él, no es que nosotros, como sus hijos, tengamos solo tesoro, que tengamos solo un almacén, digamos, ¿verdad? Que también se traduce así, sino que también a la par de eso tengamos aceite, ¿verdad? Es como decir un equilibrio, o sea, tener digamos, lo material, pero tener la unción del Espíritu, que es, digamos, valga la redundancia, la vida espiritual, pero eso lo tiene el sabio. Entonces, ¿qué es lo que Dios no quiere? Él no quiere que solo tengamos tesoro precioso, porque si no nos vamos detrás de lo material, de la riqueza. Y eso nos va a perder, porque la Biblia lo dice. Dice que la riqueza, la abundancia, dice que hará extraviarse, hará perderse al impío. Entonces no es el propósito de Dios, sino que el propósito de Él, su voluntad perfecta, es que tengamos tesoro precioso, alfolí y unción, aceite, en la casa. Amén. Y mire que dice en la casa. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Pero ese es el que solo tiene tesoro y no tiene aceite, porque no le interesa lo espiritual. Solo quiere lo material, pero no quiere lo espiritual. Entonces el Señor nos enseña a nosotros según su palabra de esta forma: tesoro precioso y aceite y unción. Entonces, por lo menos ahí, como le decía, ya empezamos a ver que una de las palabras alfolí o tzar aparece en Proverbios 21:20, que es, por eso le pusimos la sobreabundancia del tzar, del alfolí. Amén. Porque es una de las cosas que quiere decir es que Dios, nuestro Dios Jehová de los ejércitos, que su palabra dice, mío es el oro, mía es la plata, dice, de Jehová es el mundo y su plenitud y todos los que en él habitan, todo es de él. Él nos hace a nosotros partícipes de sus tesoros. Mire, tan tremendo eso, porque él tiene su alfolí, que es donde nosotros llegamos y depositamos lo que él nos ha dado, los principios que nos ha enseñado su palabra. Pero nos dice, yo también te doy alfolí en tu casa. ¿Dónde dice eso? Pues aquí, mire, Proverbios 20:21 dice que el sabio tiene en su casa tesoro precioso, alfolí, y tiene aceite. Si es sabio, tiene Espíritu Santo, tiene la unción, no solo alfolí, no solo tesoro. Entonces, en base a eso ya empezamos a introducirnos, ¿verdad? Pero aunque tendríamos que platicar mucho más de lo que es el tesoro y el aceite, pero no es eso lo que estamos ahora tratando de enfocar, sino estamos tratando de enfocar lo que es la sobreabundancia, porque eso dice su palabra. Sigamos un poquito adelante y el Señor nos ponga lo que nos tiene que poner. Entonces Él nos llama a sobreabundancia a nosotros para bendecirnos y comparte con nosotros su tesoro y nos da la unción y nos da sobreabundancia. Imagínense, mire todo lo que las bendiciones de participar nosotros del alfolí de Dios, ¿verdad? Del tzar de Dios, del tesoro de Dios, porque eso es lo que significa. Mire, aquí hay otro proverbio, otro que respalda esto, Proverbios 8:21, donde también aparece esta palabra.
Y leámoslo, dice, para hacer, está hablando la sabiduría de Dios, dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Otsar. Ahí aparece otra vez la palabra alfolíes o alfolí, tesoros. Pero mire lo que está diciendo, que dice la sabiduría de Dios para hacer que los que me aman. Entonces, ¿quiénes más tienen alfolí? ¿Quiénes más tienen tesoros? Los que lo aman, los que aman la sabiduría, los que aman al Señor Jesucristo, los que aman a nuestro Padre, al Espíritu Santo. Mire, los que aman al Señor, su sabiduría, su palabra, tienen alfolí, tienen tesoros, tienen otzar. Y porque dependiendo de ahí es que se va a dar la sobreabundancia, hermano. Dependiendo de eso, se va a dar la sobreabundancia. Es que si tiene alfolí, va a haber sobreabundancia. A eso es lo que queremos ir. Despacito, ahí va un poquito. Ahora solo nos estamos introduciendo para ir viendo, hermano, que Dios comparte, por expresarlo de esa forma. El Señor comparte su alfolí con nosotros. O sea, Él tiene alfolí en su casa, pero también le da alfolí al sabio y le da alfolí a los que lo aman. Aquí lo dice, mire, este Proverbios 8:21. Este es el pie de imprenta, la base bíblica. Entonces, qué lindo, mire qué proverbios esos, hermanos. Ah, no, sí, está para volverlos a leer, ¿verdad? Mire, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. El sabio tiene tesoro, alfolí en su casa. Amén. Mire qué cosa para sacar más cosas hermosas ahí. Y los que me aman tengan heredad. ¿Y qué es heredad? ¿No viene eso de la palabra herencia, hermano? ¿No viene eso de la palabra abundancia, riqueza? Y que yo llene sus tesoros, otzar. Entonces la sobreabundancia del otzar, del alfolí. Y que Él nos dio, vemos que le dio, nos da alfolí a nosotros también, nos hace partícipes. Eso es lo que queremos decir cuando decimos nos hace partícipes de sus tesoros, porque Él tiene tesoros. Ya a ver por qué le digo eso, sigamos. Aquí está la palabra, mire, ya más detalladita va, el hebreo otzar, que dijimos que aparece 65 veces, y ya vimos dos, en esos proverbios que vimos, son dos palabras otzar ahí, alfolí. Miren lo que significa también, almacén, depósito, tesoro y alfolí. Mire, alfolí, tesoro, almacén, depósito. ¿Qué hay en un almacén? Mi hermano, en un almacén nosotros sabemos que hay variedad de cosas. En un depósito, ¿qué hay? Si hablamos de un depósito de granos, hermano, ¿cómo está ese depósito? Lleno de granos de toda clase. Tesoro y alfolí. Pero esa es la palabra, mire, en el original para decir alfolí. Entonces, ese alfolí, a eso lo estoy llevando, va a dar, tiene una sobreabundancia de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Seguimos. Proverbios 14:4. Proverbios 14:4. Hoy es el día de Proverbios, mire, este es otro proverbio hermoso, solo que esta es la versión del oso. La versión del oso. Mire cómo dice en este proverbio. Sin bueyes el alfolí, pero ahí es alfolí. Lo que pasa es que esta versión es como que traducida del catalán, la versión del oso. Entonces dice, sin bueyes el alfolí está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de panes. Abundancia de panes. Mire, abundancia. ¿Qué da el alfolí? Abundancia, sobreabundancia. Pero aquí dice sin bueyes. Todos los que le servimos a Dios en alguna medida sabemos y hemos aprendido que los bueyes son figura de los siervos, de los servidores, de los sirvientes de Dios, de los ministros primarios, los bueyes. Pero todo el que le sirve a Dios es figura de eso. Pero dice aquí que sin bueyes el alfolí está limpio, o sea, está vacío, porque no hay siervos, no hay servidumbre pues para Dios. Ahora dice, más por la fuerza del buey, o sea, cuando el buey está activo, cuando el buey está trabajando, mire, hay abundancia de panes o de pan. Entonces, quiere decir que todo aquel que le sirve a Dios tiene que tener un alfolí también. Amén. Toda mujer, todo hombre que le sirve a Dios
también es participante del alfolí. Amén. Porque aquí estamos hablando, mire, sin bueyes el alfolí. Como quien dice, va, lo podemos aplicar el alfolí de los bueyes, de los siervos y siervas. No tiene que estar limpio, o sea, vacío. Tiene que estar lleno, mire, ¿de qué? De abundancia de panes, de abundancia de pan. Entonces, ese es el alfolí del que el Señor nos hace partícipes a nosotros. Y ahí vamos viendo que el alfolí, mire, da una sobreabundancia, da una abundancia, da una riqueza. No es para despertar codicia ni avaricia en el corazón del pueblo de Dios, porque nosotros no manejamos ni hemos sido enseñados, ¿verdad?, en la doctrina de la prosperidad, de la falsa prosperidad, sino que nuestra cobertura, nuestro apóstol nos ha enseñado que hay que amar al que da las cosas. Amén. No las cosas que Él da. Amén. Hay que amar al dueño de todas las riquezas, no a las riquezas. Porque bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el que aprende, hermano, a tener alfolí, a usarlo como Dios lo pide, toda avaricia y toda ambición es raída, desaparece, es quitada, es echada afuera en el nombre de Jesús. Entonces los siervos tienen un alfolí. Seguimos. Ahora, de esas 65 veces que aparece la palabra otzar, que es alfolí o tesoro en el Antiguo Testamento, esta es la primera vez que aparece, mire, en la Biblia, Deuteronomio 32, 34. Esta es la primera vez que aparece. Si usted se va a chequear a la Strong Concordance o se va a chequear a una buena concordancia, a un buen diccionario, se va a dar cuenta que esta palabra por primera vez aparece en Deuteronomio 32, 34 y es referente o le hace referencia a nuestro Dios Jehová de los ejércitos. De Él es el alfolí. Entonces mire, pregunta, dice el Señor, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros, otzar? O sea, alfolí. Podríamos leerlo así. No tengo yo, el Señor lo está diciendo, no tengo yo esto guardado conmigo y sellado en mis alfolíes. Está diciendo Dios a través de Moisés. Entonces el alfolí es de Él. Por primera vez aparece en la Biblia, en el original, en Deuteronomio 32, 34. Esa es la primera vez. Y miren la número 65, porque no puedo leer los 65 versículos, hermano, es mucho. Pero mire la última, el último donde aparece cuál es. Y también le hace referencia a Dios, a Jehová nuestro Dios, nuestro Padre. O sea, comienza haciéndole referencia a Él y termina haciéndole referencia a Él. Esta palabra otzar o alfolí. Mire, este es el otro verso, el último, mire. La última vez que aparece en el Antiguo Testamento. Famoso, ¿verdad? Malaquías 3:10, famoso. Aquí sí lo traduce alfolí, mire, dice, traed todos los diezmos al alfolí, ahí es otzar, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y de eso quiero hablar con usted, hasta que sobreabunde. ¿Qué da el alfolí? Hermano, la sobreabundancia del otzar, del alfolí. Entonces ahí lo dice, miren, blanco subrayado, sobreabunde. Y de esa bendición es que quiero hablarle a usted y dejarle en su corazón. Y en el nombre de Jesús pedirle que aprendamos a tener alfolí nosotros. Así como Dios nos presenta su alfolí para que cumplamos los principios de su palabra y lo que Él ha ordenado, que nosotros también seamos partícipes de ese alfolí, de ese tesoro, de ese otzar, para que nosotros, hermano, podamos vivir en la plenitud de Él, hermano, en la plenitud en ese sentido, pues. Pero acuérdese, Proverbios, el primer proverbio que leímos, tesoro precioso y aceite, tesoro precioso y aceite, no solo tesoro, ni solo aceite tampoco, ¿verdad? Porque si no, como decía el rey Salomón, ¿verdad? Le dijo al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó y todo, ¿verdad? Le dijo, no me des riqueza, no sea que me olvide de ti. Y no me des escasez, digamos, ¿va? Porque no sea que blasfeme tu nombre. Entonces hay que ser equilibrado.
tenemos que tener tesoro precioso y unción y aceite. No solo tesoro, ni solo aceite. Porque si no, ya pusimos el ejemplo de Salomón. En otras palabras, Salomón le dijo, no me des solo alfolí, o sea, solo tesoros, porque me puedo olvidar de ti. Y por el otro lado le dijo, y no me des solo aceite, digamos, porque no sea que en la escasez, ¿verdad? En la pobreza, le dijo Salomón, blasfeme tu nombre. Entonces, equilibrado, ¿va? Tesoro y aceite, tesoro y aceite, las dos cosas, para que seamos completos. Entonces, la sobreabundancia ahí del alfolí. Ahí está, mire, alfolí, tesoro, 65 veces en el Antiguo Testamento, y este fue la última vez que aparece, Malaquías 3:10. Seguimos. Aquí, mire, esta es la versión, aquí le voy a poner unos ejemplos de lo que le decía, de cómo traducen las versiones. Pero aquí en la versión Ausejo, Serafín Ausejo, Malaquías 3:10 traduce así, mire, versión Ausejo. Llevad todos los diezmos a la casa del tesoro. Mire cómo le dice la versión Ausejo. No le dice alfolí, no le dice depósito, dice o solo tesoro, dice la casa del tesoro. Ese es el alfolí, la casa del tesoro. Amén. Entonces dice, llevad todos los diezmos a la casa del tesoro para que haya alimentos en mi casa. Haced la prueba, dice Yahvé Sebaot. Miren cómo le llama aquí a nuestro Señor, Yahvé Sebaot. Y veréis si no os abro las compuertas del cielo y no derramo sobre vosotros bendición sin medida. Mire, esa es la bendición del alfolí, mire. Mucha gente no comprende esto, hermano. Por eso se niegan a participar del alfolí. Se niegan a cumplir con estos principios. Y hermano, yo no creo sinceramente que le vaya bien. No creo que les vaya bien. Porque por el otro lado, en todo caso, si hubiera solo abundancia o riqueza material, pues solo tienen tesoro, hermano. Pero no hay unción, no hay Espíritu Santo. Y el Señor quiere darnos tesoro y unción, según el proverbio donde empezamos, ¿verdad? Porque esa es la casa del sabio. Entonces pues somos partícipes, Él nos hace partícipes de esto. Bendición sin medida, dice la versión Ausejo. Ahora aquí tengo otra versión, mire más, Malaquías 3:10. Esa es la versión al día, la versión la palabra. Esta es la versión la palabra. Mire cómo dice el mismo versículo. Traed los diezmos íntegros a los almacenes del templo. Mire, aquí traduce almacén. Dice, a los almacenes del templo, para que no falten víveres en él. Ponedme a prueba procediendo así, dice el Señor del universo. Y veréis cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre vosotros bendiciones a raudales. A su nombre. Mire qué cosa esto, hermano. Yo le pido a Dios, yo quiero ser sabio, hermano. Yo quiero ser sabio. Aunque yo predico la palabra y anuncio la palabra y le sirvo al Señor, yo quiero ser sabio. Yo quiero ser sabio y no quedarme fuera de esta bendición. Yo quiero participar de sus tesoros, de su alfolí, de su otzar, hermano, porque yo quiero esta sobreabundancia, mire, que él está diciendo, bendiciones a raudales, dice la versión la palabra, y la versión esta Ausejo dice, mire, bendición sin medida, dice esta. Entonces, qué cosa más hermosa, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos de lo que es esa sobreabundancia del alfolí, del Dios, del Padre, del Dios Padre. Veamos unos ejemplos. La palabra sobreabundar aquí también es suficiente y sobreabundar. Esa palabra de Malaquías 3:10. Suficiente y sobreabundar. También es ese concepto. Entonces, déjeme que le muestre, antes de cerrar, unos ejemplos como pruebas en su palabra. Y sabemos que su palabra es verdad, es veraz y no va a fallar porque Él es fiel. Déjenme que le muestre unos ejemplos antes de terminar de lo que es esa sobreabundancia del alfolí. Deuteronomio 28:11. Deuteronomio 28:11. Aquí hay sobreabundancia, mire.
Dice, y te hará Jehová sobreabundar. Ahí está el concepto, mire, sobreabundar en amarillo. ¿En qué? Mire, en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, a su nombre. Y aquí aparece entonces esa sobreabundancia del alfolí. Mire, mire solo la bendición que Dios profiere, que Dios dice que va a darle a su pueblo, esta sobreabundancia que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, hermano. Cuando entendemos esta hermosa doctrina, porque esta es una doctrina. Repito, Deuteronomio 28:11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, hasta tus animalitos, en el fruto de tu tierra, mira, tus siembras, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿Cuántas bendiciones entonces vemos ahí, hermano? ¿Cuántas bendiciones como añadidura que está hablando acá? Está hablando de bienes materiales, está hablando de tus hijos, mira, fruto del vientre, está hablando de tus animalitos, mira, fruto de tus bestias, el fruto de tu tierra, la obra de tus manos, pues tu trabajo, tus cosechas, tus siembras, y en el país que dijo que te iba a dar, que juró a tus padres. Entonces mira, esa es la sobreabundancia del alfolí, esto que estábamos diciendo, suficiente sobreabundar, el tesoro de Jehová Dios. Esto es todo lo que estamos diciendo, mira. Bendición, aquí la versión, la palabra, ¿verdad? Regresando un poquito. Bendición sin medida, dice abajo. Esta es la bendición del alfolí, del otzar, mira. Bendición sin medida. Y la versión ausejo, bendición hasta que sobreabunde, dice esta versión 60. Y esta, la palabra sin medida, el ausejo sin medida, y la palabra, mira, bendiciones a raudales, a raudales. Entonces, ¿qué querrá decir eso, hermano? ¿Qué significará eso? Eso es grandísimo, eso es grandísimo, no lo podemos perder. Esa es en la dimensión de Dios, de su Santo Espíritu. Y la única forma de averiguarlo es aprendiendo a ser partícipes de sus tesoros, de su alfolí, de su otzar. Amén. Entonces, ese es el primer versículo. Aquí aparece otro, mira, Deuteronomio 39, es similar a este también, pero habla de esa abundancia. Mira que dice Deuteronomio 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar. Está hablando de esa sobreabundancia. En toda obra de tus manos. Mira tu trabajo, obra de tus manos. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Mira qué montón de bendiciones. Ahí sí, como dice la versión, la palabra, ¿verdad? Bendición a raudales. Mira todo lo que menciona. Solo en este versículo que pasamos, quiero ver. Sí, solo en esto de Deuteronomio, mira, 28. Y este otro, Deuteronomio 30, mira cuántas bendiciones que el Señor dice que va a dar a nosotros, los que somos participantes, los que tenemos este alfolí. Mira que esa es una sobreabundancia, es algo que Dios dice que es grande y lo debemos comprobar entonces. Pero esto es lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Se lo dio a su pueblo Israel, ¿te acuerdas? La nación de Israel, y se lo da a la iglesia, se lo da a su pueblo. Mira, Éxodo 36, 5 al 7, o 5 y 7, habla de esa sobreabundancia que el Señor le dio al pueblo de Israel, figura de la iglesia hoy, a causa de que el pueblo aprendió esto y participó del alfolí, del otzar de Dios, y Dios le dio entonces su alfolí a él también. Mira cómo dice aquí, porque aquí aparece esa palabra también abundante. Dice, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Mira, era un pueblo bendecido, muy sobreabundado, traía más de lo que se necesitaba, ahí lo dice.
Ahora, para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Mira qué sobreabundancia había. El pueblo seguía llevando ofrenda, el pueblo seguía llegando al alfolí, seguía llevando las ofrendas, qué sé yo, hermano, los diezmos, el pueblo seguía llevando las joyas, todo lo que llevaban. Y Moisés dice, se los impidió diciendo, ya no traigan más, ya no traigan, porque tenemos material abundante para hacer toda la obra, y sobraba. Pero ese es producto del alfolí, de la sobreabundancia que Dios ha prometido a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, que le dará a aquel que comprenda, que practique y entienda esta enseñanza, esta doctrina hermosa. Entonces ahí está el pueblo y ya se le impidió dar más. ¿Por qué? Porque el Señor lo dije, lo leímos en Malaquías 3:10, ¿verdad? Derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, derramaré bendiciones a raudales, derramaré bendiciones sin medida. Él lo dice, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Aquí lo vemos cumplido en el pueblo de Israel, mira, va de llevar y llevar y llevar y ya había mucho, ya había, sobraba. Y entonces Moisés impidió que siguieran llevando. Era un pueblo muy bendecido. Habían aprendido entonces todo esto. Entonces ese es uno de los versos para ver la sobreabundancia que Dios dice que Él le va a dar a su pueblo, que Él le va a dar a su iglesia. Y aquí lo vemos reflejado. Aquí está la fotografía, digamos, de esa sobreabundancia, del alfolí, del otzar, de Dios. Entonces eso va a pasar con nosotros, con la iglesia, con los siervos, con los ministros también. En el nombre de Jesús, a su nombre. Así que para nosotros que hoy el mundo dice, ¿verdad, hermanos? Iglesia bendita, está lleno, el mundo está en crisis, dicen. El mundo se está terminando, el mundo es una tragedia y que la pobreza y que la pandemia y que la calamidad, ¿no, hermano? Pero para los que saben entender la palabra, por eso insisto el proverbio donde empezamos, en la casa del sabio, el sabio. El sabio sabe que la palabra de Dios es inmutable, que la palabra de Dios es infalible y que se va a cumplir. Y estos principios se cumplen y estas promesas se cumplen. El sabio lo sabe. Hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. No importa si hay pandemia, no importa si hay calamidad, no importa si hay plagas, no importa lo que haya. La palabra de Dios es viva y eficaz y es eterna, es para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces el que tiene estos principios está asegurado en la roca firme. Amén. Y le va a sobrar, aquí lo dice, mira, abundante para hacer obra y sobraba. Sobra, va a sobrar a su nombre. Seguimos con otro porque hay otros versos. Otro proverbio hermoso. Proverbios 27, 26 y 27. Mira cómo dice este proverbio. Y este se refiere otra vez a el alfolí de los hijos. Mira, los corderos, dice, son para tus vestidos. Mira, vestido, material. Y los cabritos para el precio del campo. Mira, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento. A su nombre. Para mantenimiento de tu casa, de tu casa. La casa del sabio que hay, tesoro y aceite. Pero también mira, hay leche de cabras para mantenimiento. Y dice para sustento de tus criadas. Hasta para los sirvientes hay. Hasta para los que te ayudan en la casa, tus trabajadores. Mira, y para sustento de tus criadas. Mira esta tremenda bendición de la que habla aquí de abundancia, sobreabundancia para el pueblo. Repito el versículo. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo. Y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Entonces, esta es la
abundancia, la sobreabundancia del alfolí de Dios, la sobreabundancia del Otsar. Todas estas bendiciones, materiales, físico-materiales y también espirituales, porque hay que equilibrarlo también, ya dijimos, ¿verdad? Tesoro precioso y aceite. Yo sí tengo un verso aquí de eso, pero es innegable la sobreabundancia físico-material, hermano. Ah, sí, mira esto, Efesios 1:8, equilibrémoslo al Nuevo Testamento ahora y lo espiritual, aquí, le ponemos el equilibrio. Mira cómo dice el apóstol Pablo acá, que hizo sobreabundar, en amarillo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué hay en la casa del sabio, hermano? Tesoro precioso y aceite. Pero en la casa del sabio. Y mira qué dice aquí, sobreabundancia de sabiduría y de inteligencia. Esto es al espíritu, a lo espiritual, a nuestra vida espiritual. Esto es a nuestro ser interior, lo que no se ve. También hay sobreabundancia. Entonces cuando el Señor dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, se refiere no solamente a lo físico material, como el proverbio que estábamos viendo, ¿verdad? Aquí, que dice, los corderos para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa, de tus sustento de tus criados. No, es para eso, ¿sí? Pero también para esto, mira, para el espíritu, mira, sabiduría e inteligencia, como decir la unción, amén. Esa es figura del aceite, Espíritu Santo. Y el proverbio, el otro, es figura del tesoro, tesoro precioso, alfolí, pero con Espíritu Santo, con unción, con óleo, con aceite fresco, que nos dice aquí la palabra. Entonces, un equilibrio ahí. Pero aquí resumimos. Dios tiene un alfolí en su casa. Amén. Y nos ha llamado a ser partícipes de su alfolí. Tú ya sabes cómo. Eso no necesita explicación ni detalles, ni teología para explicártelo. Solo nos ha llamado a ser participantes de su gloria, de sus tesoros, de su Otsar. Y ese alfolí nos lo ha entregado también a nosotros. Por eso el sabio tiene alfolí. Lo leímos. Los que lo aman tienen alfolí. Amén. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la palabra alfolí o tsar en el hebreo empieza en Deuteronomio 32 haciéndole referencia a Jehová nuestro Dios, a sus tesoros, que es alfolí. Ahí empieza el primer versículo que aparece como alfolí. Y el último, Malaquías 3:10, donde habla del alfolí, el otsar otra vez, y se refiere al alfolí de Dios, de Jehová en su casa. Entonces ahí nos llama a nosotros a participar. Pero después nos dice, también como leímos en la versión del oso, ¿verdad? Que dice que sin bueyes el alfolí está vacío, está limpio. Pero cuando hay buey, dice que hay abundancia de pan. Mira, abundancia, sobreabundancia de panes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos ha dado un alfolí. Les ha dado a los bueyes un alfolí. Les ha dado a los sabios un alfolí. Les ha dado a los que le aman un alfolí. Entonces, eso se va a reflejar cuando nosotros vengamos delante de Él en su casa, ante su alfolí, su tesoro. Como dice, leíamos la versión, ¿verdad? La versión esa de la Serafín Ausejo, que dice, traed todos los diezmos a la casa del tesoro. Mira cómo le llama ahí. No le dice al alfolí, le dice a la casa del tesoro, al otsar. Esa es la casa del tesoro, el otsar. Y ahí tenemos que llevar nosotros. Pero después, te decía, eso se va a reflejar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque en la casa del sabio hay tesoro precioso y aceite. Amén. Es en la casa. Y por eso este proverbio decía, mira, toda esa abundancia que dice, corderos para vestidos, cabritos para el precio del campo, abundancia de leche de cabras para mantenimiento
mantenimiento, mira, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas. Pero mira, mantenimiento de tu casa, o sea, se va a reflejar en la casa. ¿Amén? En la casa del Señor está su alfolí y lo que haya en su casa y que dice que haya alimento, que hayan víveres, que haya provisión, eso se va a reflejar en nuestra casa también, cuando hay alfolí, cuando hay esto que dice su palabra. Y esto que es lo más importante, el aceite. Mira, sabiduría e inteligencia va a sobreabundar. Vamos a ser sabios con alfolí. Esa es la sobreabundancia del alfolí. Aquí voy a terminar y dejarte nada más este versículo donde empezamos, mira, donde dice que el sabio tiene alfolí y tiene aceite. Lo leo, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. La casa, mas el hombre insensato todo lo disipa. Lo del hombre insensato todo lo disipa lo trataremos en otro tema, esa es aparte, porque ese es todo lo contrario de lo que es el hombre sabio, donde hay tesoro y aceite. Por ahora lo vamos a dejar ahí y trataremos el otro punto en otro tema. Pero ahora quiero dejarlo ahí en el nombre del Señor, ¿sí? Y seguiremos platicando en una próxima oportunidad más de esto. La sobreabundancia entonces del otzar, del alfolí. Oramos. Padre, gracias te damos en este día por la oportunidad, la bendición, la dulzura de tu palabra, Señor, del nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Estamos ante tu palabra, Señor, y es innegable esta verdad, esta bendición de sobreabundancia que tu palabra dice, que es para nosotros, tus hijos, tu pueblo, para todos los que somos sabios, para todos los que te amamos, para todos los que somos siervos, servidores, que somos bueyes. En el nombre de Jesús ministramos esta palabra y bendecimos al pueblo, bendecimos la iglesia, bendecimos las casas, sus hogares, y que la sobreabundancia del alfolí se derrame sobre las familias, sobre las casas de tus hijos, de tu pueblo. Todos aquellos que confían en ti, Señor, todos aquellos que perseveran y ponen su fe en ti. En el nombre poderoso de Jesús los bendecimos con esta bendición y esta ministración de tus tesoros, Señor. Gracias, Padre, en este tiempo de adversidad, de escasez, no se notará en la casa de tus siervos, de tus hijos, porque tenemos tu palabra profética más segura, en la cual dice tu santa palabra que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Y hoy tenemos la luz de tu palabra, Señor. Tenemos la riqueza, tenemos tus tesoros y no temeremos lo que venga. Somos como la mujer virtuosa que mira al futuro y le sonríe porque sabe lo que tiene. Así somos nosotros, Señor. Tenemos la palabra profética y tenemos tus promesas y tu revelación. En el nombre poderoso de Jesús, que caiga sobre la abundancia entonces, Señor, sobre tus siervos y tus siervas, sobre tu pueblo. Que caiga, Señor, esta bendición sobre cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, será en una próxima oportunidad. Que tengan un hermoso día. Amén.